¿Alguna vez has sentido que tus preocupaciones son como cadenas que te atan, impidiéndote avanzar en la vida? ¿Has pasado noches enteras en vela, con la mente girando sin control sobre problemas que ni siquiera han ocurrido? ¿Y si te dijera que existe un poder divino capaz de deshacer esas cadenas de ansiedad en un instante? Un poder que muy pocos han llegado a comprender en su totalidad, pero que está disponible para ti ahora mismo. Un poder que no solo puede calmar tus temores, sino transformar completamente tu realidad. La fe en Cristo no es simplemente un concepto religioso o una tradición que seguimos por costumbre. Es una fuerza viva y poderosa que tiene el potencial de revolucionar cada aspecto de tu existencia. Cuando comprendas lo que realmente significa confiar en Jesús, descubrirás un secreto que los grandes hombres y mujeres de Dios han conocido a lo largo de la historia. Preocuparse no cambia absolutamente nada, pero creer lo cambia todo. Hay un misterio escondido en las páginas de la Escritura que muy pocos cristianos han llegado a experimentar plenamente. Es el misterio de vivir en perfecta paz mientras el mundo a tu alrededor se desmorona. ¿Te has preguntado por qué algunas personas pueden mantenerse serenas en medio de las peores crisis, mientras otras se derrumban ante el más mínimo contratiempo? La diferencia no está en sus circunstancias, sino en dónde han puesto su confianza. En los próximos minutos, vamos a emprender un viaje transformador a través de la palabra de Dios. Te mostraré ejemplos poderosos de personas comunes que, al depositar su fe en Cristo, vieron montañas de preocupación desaparecer ante sus ojos. Descubrirás herramientas prácticas para dejar de alimentar tus miedos y comenzar a nutrir tu fe. Y lo más importante, comprenderás que este mensaje no es casualidad. Ha llegado a ti en este preciso momento porque Dios tiene algo especial preparado para tu vida. Este mensaje podría ser exactamente la palabra divina que has estado esperando. El punto de inflexión que transformará tu relación con Dios y la manera en que enfrentas los desafíos de la vida. Muchas personas utilizan estos estudios como su alimento espiritual diario, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca o atraviesan momentos difíciles. Por eso, te invito a que participes activamente desde este momento. Antes de continuar, me gustaría pedirte que escribas en los comentarios la frase «Hoy decido confiar y no preocuparme», como un acto de compromiso con tu fe y una declaración de que estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Además, te animo a que des me gusta a este video, no solo para apoyar este ministerio, sino porque al hacerlo estás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas que quizás estén atravesando momentos de ansiedad y desesperación. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida. Estoy profundamente agradecido porque has decidido dedicar este tiempo a fortalecer tu fe. Ahora prepárate porque vamos a comenzar con este poderoso estudio que cambiará la forma en que ves tus preocupaciones para siempre. La enseñanza de Jesús sobre las aves del cielo. Jesús, en su infinita sabiduría, nos dejó una de las enseñanzas más profundas sobre la preocupación en el Sermón del Monte. En Mateo 6:26 nos dice: «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Esta simple observación de la naturaleza encierra una verdad revolucionaria para nuestra vida. Piensa por un momento en las aves que ves cada día. Ninguna de ellas tiene cuenta bancaria. No pueden almacenar alimentos para el invierno en grandes cantidades, y ciertamente no tienen planes de jubilación. Sin embargo, ¿has visto alguna vez un pájaro ansioso, preocupado por su futuro? ¿Has visto alguno que padezca de insomnio por la incertidumbre del mañana? Las aves viven cada día,
confiando completamente en la provisión divina. No es que no trabajen. Las vemos constantemente en movimiento, buscando alimento, construyendo nidos, cuidando a sus crías, pero lo hacen sin la carga agobiante de la preocupación. Realizan la tarea que tienen delante sin angustiarse por lo que vendrá después. Ahora considera esto: si Dios cuida con tanto detalle de estas pequeñas criaturas, ¿cuánto más cuidará de ti, que fuiste creado a su imagen y semejanza? Tú, que eres el objeto principal de su amor, por quien envió a su único Hijo a morir en la cruz. Hay una diferencia fundamental entre la preocupación destructiva y la responsabilidad constructiva. Ser responsable significa tomar las acciones necesarias hoy, planificar con sabiduría y trabajar diligentemente. La preocupación, por otro lado, es cargar emocionalmente con un peso que no te corresponde llevar. Es intentar controlar lo incontrolable y predecir lo impredecible. Muchos de nosotros hemos caído en la trampa de pensar que preocuparnos es una forma de responsabilidad, cuando en realidad es una forma de desconfianza hacia Dios. Cada vez que te encuentras atrapado en el ciclo de preocupación, estás implícitamente diciendo: Dios, no creo que puedas manejar esta situación. Necesito tomarla en mis propias manos. La fe verdadera no es pasividad ni irresponsabilidad. Las aves no se quedan quietas esperando que la comida caiga milagrosamente en sus picos. Vuelan, buscan, trabajan, pero lo hacen desde una postura de confianza, no de ansiedad. Este es el equilibrio que Jesús nos invita a encontrar. En mi propia vida, he experimentado momentos donde la incertidumbre financiera parecía abrumadora. Facturas que se acumulaban, necesidades que parecían imposibles de cubrir. Pero cada vez que he decidido seguir el ejemplo de las aves, hacer mi parte diligentemente mientras confío en la provisión divina, he visto a Dios manifestarse de maneras inesperadas y poderosas. La pregunta que debemos hacernos no es si trabajaremos o no, sino desde qué postura lo haremos. ¿Desde la ansiedad paralizante o desde la confianza liberadora? Tu respuesta a esta pregunta determinará no solo tu paz mental, sino también la efectividad de tus acciones y la calidad de tu vida espiritual. Las aves nos enseñan que podemos vivir en el perfecto equilibrio entre la acción responsable y la confianza absoluta. Vuelan con propósito, pero sin peso. Buscan con determinación, pero sin desesperación, y en ese balance encuentran todo lo que necesitan para vivir plenamente cada día. Jesús continúa esta enseñanza en los versículos siguientes, preguntándonos: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Con esta pregunta retórica nos muestra lo inútil que es la preocupación. Nos desgastamos emocionalmente por cosas sobre las que tenemos poco o ningún control, mientras descuidamos lo que sí está en nuestras manos: confiar en Dios y actuar con sabiduría en el presente. La ansiedad es como una mecedora. Te mantiene en constante movimiento, pero no te lleva a ninguna parte. Te roba la energía que podrías estar invirtiendo en acciones productivas. Te distrae del propósito divino que Dios tiene para tu vida. En el versículo 30 del mismo capítulo, Jesús concluye este pensamiento con una afirmación poderosa: «Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?» Observa cómo identifica la raíz del problema. La preocupación siempre es un síntoma de poca fe. Cada vez que la preocupación intente invadir tu mente, recuerda mirar a las aves del cielo. No como una simple metáfora poética, sino como una lección práctica de vida. Dios ha impregnado su creación de enseñanzas vivas para nosotros. Las aves no son solo parte del paisaje, son maestros silenciosos que nos recuerdan diariamente cómo debemos vivir.
El poder transformador de Filipenses 4, 6, 7, uno de los pasajes más poderosos de la Escritura sobre cómo vencer la preocupación, se encuentra en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no es simplemente un consejo pastoral de Pablo, es una receta divina para transformar nuestra relación con la preocupación. Analicemos cada elemento de esta poderosa instrucción. Primero, Pablo comienza con una orden directa. Por nada estéis afanosos. Observa que no dice, por las cosas pequeñas no te preocupes, pero las grandes están justificadas. Tampoco dice, intenta preocuparte menos. El mandato es absoluto. No te preocupes por nada. Esto puede parecer imposible, incluso irreal en nuestro mundo lleno de incertidumbres, pero Dios nunca nos ordenaría hacer algo que fuera imposible con su ayuda. ¿Por qué es tan categórico este mandamiento? Porque la preocupación, en su esencia, es una forma de incredulidad, es dudar de la bondad, el poder o la sabiduría de Dios. Cuando nos preocupamos, estamos asumiendo que Dios no es capaz o no está dispuesto a cuidar de nosotros, y esto contradice directamente su carácter y sus promesas. Pero Pablo no solo nos dice lo que no debemos hacer, nos muestra qué hacer en su lugar. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En lugar de rumiar sobre nuestros problemas, debemos convertirlos en oraciones. En lugar de hablar constantemente sobre nuestras preocupaciones con otros o con nosotros mismos, debemos hablarle a Dios sobre ellas. Hay algo profundamente liberador en llevar nuestras cargas a Dios en oración. No es que Él no supiera de ellas antes. Él conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos, pero el acto de expresarlas en su presencia nos recuerda quién está realmente en control. Nos reorienta hacia la verdad de que no enfrentamos nuestros problemas solos. Y observa que Pablo añade un elemento crucial, la acción de gracias. No se trata solo de presentar nuestras peticiones, sino de hacerlo con un corazón agradecido. Esto puede parecer contradictorio. ¿Cómo puedo dar gracias cuando estoy en medio de una crisis? Pero la gratitud no es una negación de nuestras dificultades. Es un reconocimiento de la fidelidad de Dios a pesar de ellas. Cuando oramos con agradecimiento, estamos diciendo, Señor, aunque no entiendo esta situación, te agradezco porque sé que eres bueno. Te agradezco porque has sido fiel en el pasado y seguirás siéndolo en el futuro. Te agradezco porque, aunque no veo la solución, tú ya la tienes preparada. Y aquí viene la promesa. Cuando oramos así, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. No es una paz que podamos explicar lógicamente, porque trasciende nuestra comprensión humana. Es una paz sobrenatural que solo puede venir de Él. Esta paz funciona como un centinela que protege nuestros corazones y mentes. La palabra griega, que se traduce como guardará, es un término militar que describe a un soldado vigilante. Así que la paz de Dios no es pasiva, es una fuerza activa que protege nuestro bienestar emocional y mental de los asaltos de la preocupación y el miedo. Piensa en esto. Cada vez que cambias la preocupación por la oración agradecida, estás activando una promesa divina de protección sobrenatural para tu mente y tu corazón. Estás intercambiando tu ansiedad por su paz, tu perspectiva limitada por su visión eterna. La paz de Dios es diferente a cualquier otra forma de tranquilidad que el mundo pueda ofrecer. No depende de que tus circunstancias sean favorables. No se desvanece cuando enfrentas dificultades. De hecho,
Es precisamente en esos momentos de prueba cuando esta paz sobrenatural se manifiesta con mayor claridad. He conocido a personas que en medio de diagnósticos médicos devastadores experimentaron una serenidad inexplicable. Creyentes que, habiendo perdido todo en desastres naturales, podían sonreír y agradecer a Dios por su bondad. Esta no es una negación de la realidad, es una demostración del poder transformador de la fe en Cristo que eleva nuestra perspectiva por encima de las circunstancias temporales. En el versículo 8, Pablo continúa dándonos otra clave para vencer la preocupación. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Has notado cómo la preocupación se alimenta de lo negativo, se nutre de posibilidades catastróficas, de escenarios del peor caso, de miedos infundados? Pablo nos da un antídoto: enfocar nuestra mente en lo positivo, lo verdadero, lo bueno, no como un ejercicio superficial de pensamiento positivo, sino como una disciplina espiritual que reconoce la soberanía y bondad de Dios en todas las circunstancias. La historia de David frente a Goliat. Uno de los ejemplos más emblemáticos de fe, superando el miedo y la preocupación, lo encontramos en la historia de David y Goliat. Esta narrativa, lejos de ser solo un relato heroico para niños, contiene principios profundos sobre cómo la fe genuina en Dios disipa la preocupación y nos capacita para enfrentar gigantes que parecen imposibles de vencer. Cuando observamos la escena descrita en 1 Samuel 17, vemos un contraste dramático. Por un lado, tenemos al ejército de Israel, incluyendo al rey Saúl y a guerreros experimentados, paralizados por el miedo ante el desafío de Goliat. Por 40 días, este gigante filisteo había salido a intimidarlos, y su estrategia estaba funcionando perfectamente. El texto nos dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. La preocupación y el miedo habían logrado algo terrible: inmovilizar por completo a un ejército entero. Así actúa la preocupación en nuestras vidas, nos paraliza, nos roba la iniciativa, nos hace ver solo el problema y no las posibilidades. El ejército de Israel estaba tan enfocado en el tamaño de Goliat que había olvidado el tamaño de su Dios. Pero entonces llega David, un joven pastor sin experiencia militar, pero con una experiencia vital con Dios. Su perspectiva es radicalmente diferente. Mientras todos ven a un gigante imbatible, David ve a un enemigo de Dios que será derrotado. Su primera reacción no es calcular las probabilidades humanas de éxito, sino recordar la fidelidad de Dios en el pasado. David declara con confianza: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Esta afirmación revela un principio fundamental para superar la preocupación: usar nuestra memoria espiritual. David no se enfoca en lo imposible de la situación presente, sino en la fidelidad comprobada de Dios en situaciones pasadas. Cuando nos enfrentamos a gigantes en nuestra vida, ya sea una enfermedad, una crisis financiera, un conflicto relacional o cualquier otro desafío que parece imposible de superar, tenemos dos opciones. Podemos ser como el ejército de Israel, paralizado por el miedo, o como David, activado por la fe. La diferencia no está en el tamaño del problema, sino en dónde ponemos nuestra atención. David no negó la existencia de Goliat, no minimizó el peligro real, pero se negó a permitir que la intimidación del enemigo definiera sus posibilidades. En lugar de eso, amplificó en su mente la grandeza y el poder de Dios. Hay otro aspecto fascinante en esta historia. David no solo confió en Dios, también actuó en consecuencia.
Tomó su honda, seleccionó 5 piedras lisas del arroyo y fue al encuentro del gigante. La fe verdadera siempre se acompaña de acción. No es una excusa para la pasividad, sino el combustible para actuar con valentía cuando todos los demás están paralizados por el miedo. ¿Qué pasa cuando combinamos la confianza total en Dios con una acción valiente? Ocurren milagros. La piedra de David derribó al gigante. Lo imposible se hizo posible. Lo que parecía una derrota segura se convirtió en una victoria gloriosa. Esta historia nos enseña que incluso cuando los gigantes de la vida parecen invencibles, cuando los problemas de salud, las dificultades económicas, las relaciones fracturadas o las incertidumbres del futuro nos intimidan, podemos enfrentarlos con la misma actitud de David. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quizás hoy estés frente a tu propio Goliat. Tal vez sientas que tu situación es demasiado grande, demasiado compleja, demasiado imposible. El ejército de la preocupación ha acampado en tu mente, robándote la paz y la esperanza. Pero recuerda, no importa cuán grande sea tu problema, tu Dios es infinitamente más grande. Cuando aprendemos a ver nuestros desafíos a través de los ojos de la fe, como David, descubrimos que ya no son gigantes intimidantes, sino oportunidades para que Dios muestre su gloria. No son barreras insuperables, sino plataformas para testimonios poderosos. El reino al revés. Buscar primero a Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos revela un principio transformador que invierte completamente la manera en que solemos abordar nuestras preocupaciones. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En nuestra cultura, la tendencia natural es resolver primero nuestras necesidades materiales y luego, si nos queda tiempo y energía, atender a las espirituales. Primero aseguramos nuestro sustento, nuestra vivienda, nuestra salud, nuestra educación, nuestro futuro financiero y después quizás pensamos en Dios, en su reino y en sus propósitos. Jesús propone algo absolutamente revolucionario. Invierte el orden. Pon a Dios y su reino en primer lugar, y Él se encargará de todo lo demás. Es un llamado a reorganizar completamente nuestras prioridades, a reordenar la jerarquía de nuestras preocupaciones. Cuando Jesús habla de buscar primeramente el reino de Dios, no está sugiriendo que abandonemos nuestras responsabilidades o que nos volvamos negligentes con nuestras necesidades básicas. Está revelando un principio espiritual profundo. Cuando alineamos nuestros valores, decisiones y acciones con los de Dios, todo lo demás encuentra su lugar adecuado. Buscar el reino de Dios significa vivir según sus principios, participar en sus propósitos y valorar lo que Él valora. Significa permitir que sus prioridades se conviertan en nuestras prioridades, que su agenda se convierta en nuestra agenda. La promesa adjunta a este principio es asombrosa, y todas estas cosas os serán añadidas. Las necesidades que tanto nos preocupan, alimento, vestido, techo, seguridad, serán provistas cuando ponemos a Dios en el centro. No porque mágicamente aparezcan sin esfuerzo de nuestra parte, sino porque al priorizar nuestra relación con Dios, comenzamos a ver y utilizar los recursos a nuestra disposición desde una perspectiva completamente diferente. Cuando buscamos primero el reino, nuestros deseos cambian. Ya no estamos atrapados en el ciclo interminable de querer más y más cosas materiales. Nuestro sentido de suficiencia ya no está determinado por comparaciones con otros o por estándares culturales arbitrarios. Empezamos a experimentar la libertad que viene de saber que nuestra identidad y seguridad no dependen de lo que tenemos, sino de a quién pertenecemos. Buscar primero el reino también transforma nuestra relación con el tiempo.
La preocupación constantemente nos arrastra hacia un futuro imaginario lleno de posibles desastres. Jesús nos llama a vivir en el presente, confiando en que Dios, que está fuera del tiempo, ya ha ido delante de nosotros y ha preparado lo necesario para cada momento. Este principio revela otra verdad profunda. Nuestras preocupaciones son, en el fondo, un problema de adoración. Aquello que ocupa el centro de nuestros pensamientos, que consume nuestra energía emocional, que dirige nuestras decisiones. Eso es lo que realmente adoramos. Cuando nos preocupamos obsesivamente por el dinero, la salud, el futuro o la opinión de otros, estamos permitiendo que esas cosas usurpen el lugar que solo Dios debe ocupar en nuestras vidas. Buscar primero el reino significa destronar estos falsos ídolos y restaurar a Dios como el único objeto verdadero de nuestra adoración. Y cuando lo hacemos, experimentamos una libertad asombrosa, porque estos ídolos son amos crueles que nunca nos dan verdadera paz. He visto este principio manifestarse en la vida de personas que, en medio de circunstancias extremadamente difíciles, decidieron poner a Dios primero. Recuerdo a una madre soltera que, a pesar de sus limitaciones económicas, decidió ser fiel en sus diezmos y ofrendas, dedicar tiempo para servir en la iglesia y criar a sus hijos en los caminos del Señor. Con el tiempo, no solo vio cómo Dios proveía para todas sus necesidades materiales, sino que experimentó una paz y una alegría que muchas personas con abundantes recursos materiales nunca llegan a conocer. Este principio no promete riquezas o ausencia de problemas, pero sí garantiza que cuando buscamos primero a Dios, Él se asegura de que tengamos lo necesario para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y eso es infinitamente más valioso que cualquier seguridad temporal que podamos intentar construir por nosotros mismos. La lección de María y Marta sobre la preocupación. En Lucas 10, 38-42, encontramos una historia sencilla pero profundamente reveladora sobre la raíz de muchas de nuestras preocupaciones. Jesús visita el hogar de dos hermanas, Marta y María. Mientras Marta se afana preparando todo para atender a su importante invitado, María se sienta a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Finalmente Marta, agobiada por el trabajo y sintiéndose injustamente abandonada por su hermana, protesta: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile pues que me ayude». La respuesta de Jesús es reveladora. «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Este relato va mucho más allá de una simple anécdota doméstica. Es una poderosa enseñanza sobre la naturaleza de la preocupación y cómo nuestra relación con Jesús la transforma. Observemos varios principios importantes que surgen de esta historia. Primero, notemos que la preocupación de Marta no era por algo trivial o egoísta. Estaba preocupada por servir bien a Jesús, por ser una buena anfitriona, por mostrar honor a su invitado. Sus intenciones eran loables. A menudo, nuestras propias preocupaciones también tienen raíces en buenas intenciones. Queremos ser buenos padres, buenos proveedores, buenos empleados, buenos testigos de Cristo. Pero incluso las buenas intenciones pueden convertirse en fuentes de ansiedad cuando perdemos la perspectiva correcta. Segundo, la palabra que Jesús usa para describir el estado de Marta es reveladora: afanada y turbada. La palabra griega original sugiere una mente dividida, distraída, arrastrada en múltiples direcciones. Esta es precisamente la sensación que experimentamos cuando la preocupación toma el control. Nuestra atención se fragmenta, nuestra energía se dispersa, nuestra paz interior se perturba. Tercero, la raíz del problema de Marta no era su actividad de servicio en sí.
sino que había permitido que esa actividad la desconectara de la presencia de Jesús. Estaba tan ocupada trabajando para Jesús que se olvidó de estar con Jesús. Este es un peligro sutil, pero real para muchos creyentes hoy. Podemos estar tan ocupados en ministerios, actividades de la iglesia e incluso en el estudio bíblico académico que perdemos la comunión personal con Cristo. La buena parte que María había escogido no era la inactividad o la irresponsabilidad. Era la priorización correcta. Entendió que antes de hacer algo para Jesús, necesitaba recibir de Él. Antes de dar, necesitaba ser llena. Antes de servir, necesitaba ser transformada por su presencia. Este es un principio fundamental para vencer la preocupación. Nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida sin ansiedad está directamente relacionada con la profundidad de nuestra comunión con Cristo. Cuando estamos arraigados en su presencia, conectados a su palabra, saturados de su amor, recibimos una perspectiva que transforma la manera en que vemos nuestras circunstancias. La preocupación nos hace ver los problemas más grandes de lo que son. La comunión con Jesús nos ayuda a ver a Dios más grande que nuestros problemas. La preocupación nos hace sentir solos con nuestras cargas. La presencia de Jesús nos recuerda que nunca estamos solos. La preocupación nos habla de todo lo que podría salir mal. La voz de Jesús nos recuerda sus promesas de fidelidad. María entendió algo que Marta había olvidado momentáneamente, que la presencia de Jesús era más valiosa que cualquier otra cosa. Y Jesús afirmó que esta comprensión era la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es otra lección profunda. Las cosas por las que nos preocupamos son temporales y pueden ser quitadas en cualquier momento. Las posesiones se deterioran, la salud puede fallar, las relaciones pueden romperse, el estatus puede perderse. Pero la relación con Jesús, una vez establecida genuinamente, es eterna e inquebrantable. No hay nada malo en servir diligentemente como Marta. De hecho, en otros pasajes, Jesús elogia y fomenta el servicio fiel. Pero ese servicio debe fluir desde una relación íntima con Él, no sustituirla. Debe ser una expresión de adoración, no una fuente de agotamiento. Debe ser motivado por amor, no por obligación o por buscar aprobación. El ejemplo de Job, fe en medio del sufrimiento extremo. Pocas historias en la Biblia ilustran más poderosamente la victoria de la fe sobre la preocupación que la vida de Job. Aquí tenemos a un hombre que, en cuestión de días, perdió prácticamente todo. Sus posesiones, sus sirvientes, sus hijos e hijas, y finalmente su propia salud. Si alguien tenía motivos legítimos para preocuparse, era Job. El libro de Job nos permite echar un vistazo detrás del telón espiritual de sus sufrimientos. Sabemos que sus pruebas formaban parte de una confrontación cósmica entre Dios y Satanás, donde este último afirmaba que la fe de Job era interesada y superficial, que solo servía a Dios por los beneficios que recibía. La respuesta inicial de Job ante esta avalancha de catástrofes es uno de los testimonios más poderosos de fe genuina en toda la Escritura. En Job 1:20-21 leemos: Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este no es un simple estoicismo religioso, una resignación pasiva ante la inevitable realidad del sufrimiento. Es una declaración activa de fe que reconoce la soberanía de Dios incluso en los momentos más oscuros. Job estaba diciendo, en esencia, todo lo que tenía era un regalo de Dios para empezar. Él tenía todo el derecho de darlo y de quitarlo. Mi adoración a Él no depende de lo que me da, sino de quién Él es. A lo largo de los diálogos extensos que siguen,
Vemos a Job luchando con preguntas difíciles, expresando su dolor, incluso cuestionando las acciones de Dios. Este aspecto de la historia es igualmente importante, porque nos muestra que la fe genuina no consiste en negar el dolor o en reprimir las preguntas difíciles. Job no fingió que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. No escondió sus emociones o pretendió tener respuestas que no tenía. Sin embargo, a través de todo su sufrimiento y cuestionamiento, Job se aferró a una convicción fundamental: que Dios era real, que era justo, y que de alguna manera, más allá de su comprensión actual, Dios obraría todo para su gloria y para el bien de Job. Esta convicción se expresa de manera más clara en una de las declaraciones más conocidas del libro. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19, 25, 26. En medio del sufrimiento más profundo, Job pudo hacer esta afirmación de fe, no porque tuviera todas las respuestas a sus preguntas, sino porque conocía al Dios a quien servía. La historia de Job ofrece varios principios poderosos para superar la preocupación a través de la fe. Primero, Job nos enseña que la fe genuina no depende de las circunstancias favorables. No se trata de creer en Dios mientras todo va bien, y luego abandonar esa fe cuando vienen tiempos difíciles. La fe verdadera persiste precisamente cuando todo argumento lógico sugeriría abandonarla. Segundo, vemos que la fe no nos exime del dolor, la confusión o las preguntas difíciles. Job experimentó todo esto intensamente, pero la fe nos proporciona un ancla segura que nos mantiene a flote cuando las olas del sufrimiento amenazan con ahogarnos. Tercero, la historia de Job nos recuerda que nuestras pruebas son temporales, pero la fidelidad de Dios es eterna. Al final del libro, Dios restaura a Job y lo bendice con más de lo que tenía antes. No siempre vemos esta restauración en nuestra vida terrenal, pero la Escritura promete que quienes confían en Dios experimentarán una restauración completa en la eternidad. Quizás en este momento estés atravesando tu propia prueba de Job. Tal vez has perdido algo o a alguien muy valioso. Quizás, como Job, te encuentras cuestionando las acciones de Dios, luchando por entender por qué ha permitido tanto dolor en tu vida. Si es así, recuerda que cuestionar no es lo mismo que dudar. Las preguntas honestas, expresadas con reverencia, pueden ser parte del camino hacia una fe más profunda. Como Job, podemos decir: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esta es la esencia de la fe que vence la preocupación, la convicción inquebrantable de que Dios es bueno y fiel, incluso cuando no entendemos sus caminos. La conquista de Pedro sobre el temor. Uno de los ejemplos más vívidos de fe, triunfando sobre el miedo y la preocupación, lo encontramos en la historia de Pedro caminando sobre el agua, relatada en Mateo 14, 22, 33. Este episodio no solo nos muestra el poder de la fe, sino también cómo la preocupación puede socavar incluso nuestros momentos más valientes de confianza en Dios. La escena comienza con los discípulos en una barca, luchando contra una tormenta en medio de la noche. De repente ven a Jesús caminando hacia ellos sobre el agua. Su primera reacción es de terror, pensando que es un fantasma. Pero Jesús los tranquiliza: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es entonces cuando Pedro hace algo extraordinario. Responde: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús simplemente dice: ven. Y Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua hacia Jesús. Este momento es revolucionario. Pedro está haciendo algo humanamente imposible, algo que desafía todas las leyes naturales. ¿Cómo? A través de una fe simple pero poderosa en la palabra de Jesús.
Pedro entendió que si Jesús le decía «ven», le estaba dando también la capacidad para hacer lo imposible. Sin embargo, la historia no termina ahí. El texto continúa, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Lo que vemos aquí es una ilustración dramática de cómo la preocupación y el miedo pueden sabotear nuestra fe. Pedro comenzó bien, con sus ojos fijos en Jesús, confiando completamente en su palabra. Mientras mantuvo esa atención centrada en Cristo, lo imposible se hizo posible. Pero en un momento crucial, Pedro cambió su enfoque. En lugar de mantener su mirada en Jesús, comenzó a observar las circunstancias amenazantes a su alrededor, el viento fuerte, las olas agitadas, la profundidad del agua bajo sus pies. El resultado fue inmediato. El miedo reemplazó a la fe y comenzó a hundirse. Esta historia contiene varias lecciones profundas sobre cómo vencer la preocupación a través de la fe en Cristo. Primero, la fe nos capacita para hacer lo que naturalmente sería imposible. Cuando confiamos en la palabra de Dios, podemos experimentar victorias que van más allá de nuestras capacidades humanas. La preocupación nos mantiene dentro de los límites de lo que creemos posible. La fe nos lleva más allá, al territorio de lo sobrenatural. Segundo, nuestra fe es tan fuerte como el objeto en el que ponemos nuestra confianza. Pedro no caminó sobre el agua porque tuviera una gran cantidad de fe o porque fuera espiritualmente superior a los otros discípulos. Caminó sobre el agua porque depositó su confianza en alguien que podía sostenerlo. La fe efectiva no se trata del tamaño de nuestra fe, sino de la grandeza de nuestro Dios. Tercero, la preocupación surge cuando desviamos nuestra atención de Jesús hacia las circunstancias que nos rodean. Pedro no se hundió porque las condiciones hubieran empeorado súbitamente. Las olas y el viento estaban allí todo el tiempo. Se hundió porque permitió que esas condiciones dominaran su atención y, por lo tanto, su respuesta emocional. Cuarto, incluso cuando nuestra fe flaquea y comenzamos a hundirnos, Jesús está listo para extender su mano y rescatarnos. Observa que cuando Pedro clamó por ayuda, Jesús no tardó en responder. No esperó a que Pedro recuperara primero su fe o resolviera su problema por sí mismo. Inmediatamente lo tomó de la mano y lo sostuvo. La pregunta de Jesús, ¿por qué dudaste?, no era una reprimenda destinada a avergonzar a Pedro, sino una invitación a reflexionar sobre lo que había sucedido. Jesús quería que Pedro y nosotros entendiera el mecanismo por el cual la duda y el miedo pueden desplazar a la fe. Esta historia es especialmente relevante para nosotros hoy. Vivimos en un mundo lleno de vientos fuertes, circunstancias amenazantes, noticias perturbadoras, incertidumbres económicas, tensiones políticas, problemas de salud. Es fácil fijar nuestra atención en estos vientos y permitir que el miedo y la preocupación inunden nuestro corazón. Pero la experiencia de Pedro nos recuerda que siempre tenemos una opción. Podemos enfocarnos en las tormentas que nos rodean, o podemos fijar nuestra mirada en Jesús, quien tiene poder sobre toda tormenta. Podemos dejarnos paralizar por el miedo a lo que podría suceder, o podemos avanzar en fe, confiando en la palabra de aquel que nos dice, «Ven», los lirios del campo y la provisión de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús ofrece una de las enseñanzas más hermosas y profundas sobre cómo vencer la preocupación a través de la fe. En Mateo 6, 28-30 nos dice, «Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos».
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta analogía, junto con la de las aves del cielo que vimos anteriormente, forma parte de una enseñanza integral sobre la confianza en la provisión divina. Jesús toma elementos simples de la naturaleza, flores silvestres que crecen sin esfuerzo aparente, y los convierte en poderosas lecciones espirituales. Cuando Jesús nos invita a considerar los lirios del campo, nos está pidiendo que observemos detenidamente, que reflexionemos sobre lo que vemos. Esta no es una observación casual, sino una meditación intencional que debe conducir a conclusiones específicas sobre la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Primero, notemos la belleza extraordinaria de estas flores silvestres. Jesús afirma que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Salomón, el rey más rico de Israel, era conocido por su opulencia y esplendor. Sus vestiduras habrían sido las más finas, elaboradas con las telas más caras, adornadas con oro y joyas preciosas. Y sin embargo, Jesús dice que las flores silvestres, que ni siquiera fueron diseñadas o creadas por manos humanas, superan en belleza a las mejores creaciones de la riqueza y el ingenio humano. Esto nos enseña algo profundo sobre la creatividad, generosidad y atención al detalle de nuestro Dios. Él no es un creador minimalista que hace solo lo necesario. Es un artista divino que impregna incluso las partes más efímeras de su creación con una belleza extraordinaria. Segundo, consideremos el contraste que Jesús establece. No trabajan ni hilan. A diferencia de los seres humanos, que deben esforzarse para producir vestimenta, las flores reciben su belleza como un don gratuito de Dios. No pueden hacer nada para mejorar su apariencia, simplemente reciben lo que Dios les da. Tercero, reflexionemos sobre la temporalidad de estas flores. La hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno. Las flores silvestres de Palestina, a las que Jesús se refería, eran efímeras, floreciendo brevemente y luego secándose bajo el sol ardiente. A menudo se recogían para usarse como combustible, y sin embargo, incluso para estas creaciones pasajeras, Dios provee abundantemente. Aquí llegamos al punto crucial de la enseñanza de Jesús. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Este es un argumento de lo menor a lo mayor. Si Dios cuida con tanto detalle y generosidad de las flores que existen por un tiempo tan breve, ¿cuánto más cuidará de nosotros, seres humanos creados a su imagen, destinados a una existencia eterna y por quienes envió a su Hijo a morir? La preocupación por las necesidades materiales a menudo revela una comprensión inadecuada de nuestra relación con Dios. Cuando nos preocupamos obsesivamente por lo que comeremos, beberemos o vestiremos, estamos implícitamente sugiriendo que Dios o no puede o no quiere proveer para nosotros. Estamos dudando de su capacidad o de su amor. Jesús identifica este problema claramente cuando concluye: hombres de poca fe. La raíz de la preocupación no es la circunstancia externa, sino una fe débil o inadecuada. La solución, por lo tanto, no es primariamente un cambio en nuestras circunstancias, sino un fortalecimiento de nuestra fe, una renovación de nuestra confianza en el carácter y las promesas de Dios. La lección de los lirios nos invita a adoptar una postura de recepción agradecida en lugar de ansiedad agitada. Así como las flores simplemente reciben la lluvia y la luz solar, abriéndose para absorber los dones de su Creador, nosotros estamos llamados a vivir en una actitud de apertura confiada a la provisión divina. Esto no significa pasividad o irresponsabilidad. Las flores, aunque no trabajan en el sentido humano, están constantemente activas. Absorben nutrientes, procesan la luz solar, se abren y cierran con los ritmos del día.
De manera similar, estamos llamados a trabajar diligentemente, pero desde una postura de confianza, no de ansiedad. La lección de la vid verdadera y la dependencia de Dios. En Juan 15:1-8, Jesús utiliza una metáfora agrícola poderosa para ilustrar nuestra relación con Él, una imagen que tiene profundas implicaciones sobre cómo vencer la preocupación a través de la fe. Dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta analogía de la vid y los pámpanos, ramas, captura perfectamente la naturaleza de nuestra dependencia de Cristo. Una rama no puede producir fruto por sí misma. Debe permanecer conectada a la vid. La vid proporciona todo lo que la rama necesita: la savia nutritiva, el soporte estructural, la conexión con el sistema de raíces que absorbe agua y minerales del suelo. La palabra clave en este pasaje es permanecer o morar, según algunas traducciones. Jesús usa esta palabra 8 veces en estos pocos versículos, enfatizando que nuestra conexión continua con Él es esencial para una vida fructífera. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa vivir en constante comunión con Él, mantener una relación íntima y continua. Significa depender conscientemente de su fuerza, sabiduría y recursos, en lugar de confiar en nuestras propias capacidades. Significa permitir que su vida fluya a través de nosotros, transformándonos y capacitándonos. Esta imagen de la vid y las ramas nos ofrece varias lecciones poderosas sobre cómo vencer la preocupación a través de la fe. Primero, reconocemos nuestra dependencia absoluta de Cristo. Jesús es claro: separados de mí, nada podéis hacer. No dice, poco podéis hacer, o lo haréis con dificultad, sino, nada podéis hacer. Esta es una afirmación radical sobre nuestra incapacidad fundamental para producir cualquier fruto espiritual por nuestra cuenta. Reconocer esta dependencia es liberador, porque nos permite dejar de lado la presión de tener que resolverlo todo por nosotros mismos. Segundo, entendemos el verdadero propósito de nuestra vida: dar fruto. Jesús menciona repetidamente en este pasaje que el Padre espera que produzcamos fruto, mucho fruto. Este fruto incluye transformación del carácter, el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22-23, obras de servicio y amor, y la multiplicación de discípulos. La preocupación a menudo surge cuando perdemos de vista este propósito fundamental y nos distraemos con metas secundarias o irrelevantes. Tercero, aprendemos que nuestra responsabilidad principal no es producir fruto directamente, sino permanecer conectados a la vid. El fruto no es algo que las ramas producen mediante esfuerzo intenso. El fruto es el resultado natural de la vida de la vid fluyendo a través de ramas saludables. Nuestra tarea es mantener abiertos los canales de comunicación y comunión con Cristo, permitiendo que su vida fluya libremente a través de nosotros. Cuarto, el Padre, como labrador divino, se encarga de nuestro crecimiento y productividad. Jesús explica que el Padre poda las ramas para que den más fruto. Esta poda puede ser dolorosa. Implica quitar de nuestra vida cosas que obstruyen el flujo de la vida divina, incluidos hábitos pecaminosos, distracciones innecesarias y a veces incluso buenas cosas que no son lo mejor para nosotros en este momento. Pero podemos confiar en que esta poda está motivada por amor y está diseñada para nuestro bien. ¿Cómo se relaciona todo esto con vencer la preocupación? Cuando vivimos como ramas conscientes de nuestra dependencia de la vid, experimentamos una libertad asombrosa del peso de la ansiedad. Ya no sentimos que todo depende de nuestros propios recursos, que somos responsables de garantizar cada resultado, que tenemos que controlar cada variable.
La preocupación surge cuando intentamos vivir independientemente de la vid, cuando pensamos que nosotros somos los responsables de producir el fruto por nuestras propias fuerzas, cuando olvidamos nuestra dependencia fundamental de Cristo, cuando perdemos de vista que es su vida fluyendo a través de nosotros la que realmente hace la diferencia. Permanecer en Cristo significa vivir en constante comunicación con Él a través de la oración, nutrir nuestra relación mediante la meditación en su palabra, cultivar una conciencia momento a momento de su presencia y obedecer sus mandamientos. Cuando vivimos así, la preocupación pierde su poder sobre nosotros, porque sabemos que estamos conectados a una fuente inagotable de vida, sabiduría y poder. Pablo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo nos ofrece uno de los testimonios más poderosos sobre cómo la fe en Cristo vence la preocupación. Su vida estaba llena de circunstancias que habrían justificado la ansiedad constante. Persecución, encarcelamiento, naufragios, traiciones, escasez y peligros de todo tipo. Sin embargo, en medio de estas tribulaciones, Pablo descubrió un secreto que transformó su perspectiva y le permitió vivir con una paz extraordinaria. En Filipenses 4, 11, 13, Pablo comparte este secreto. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Observemos varios aspectos reveladores de esta declaración. Primero, Pablo dice que aprendió a contentarse. El contentamiento no era una disposición natural o automática para él, como no lo es para la mayoría de nosotros. Fue algo que tuvo que aprender, un proceso que probablemente incluyó pruebas, errores y crecimiento gradual. Segundo, su contentamiento no dependía de las circunstancias externas. Era capaz de estar contento cualquiera que sea mi situación, en la abundancia o en la escasez, en la saciedad o en el hambre. Esto contradice directamente la suposición común de que necesitamos ciertas condiciones externas para experimentar paz interior. Tercero, el secreto de Pablo no era un truco mental o una técnica de pensamiento positivo. Era una persona, Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había descubierto que cuando confiaba en Cristo para fortalecerlo, podía enfrentar cualquier situación con paz y contentamiento. En la misma carta a los Filipenses, Pablo había escrito anteriormente, «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 4, 7. Lo fascinante es el contexto en el que Pablo escribió estas palabras. No estaba en un retiro espiritual o disfrutando de un período de prosperidad y comodidad. Estaba en prisión, enfrentando la posibilidad real de ser ejecutado por su fe. Sin embargo, desde esa celda de prisión, podía hablar de regocijarse, de no preocuparse y de experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Este es quizás el testimonio más poderoso de cómo la fe en Cristo vence la preocupación. Ver a alguien como Pablo, en circunstancias objetivamente difíciles, vivir con una paz y una alegría que parecen incomprensibles desde una perspectiva puramente humana. La paz que Pablo describe no es la ausencia de problemas o conflictos externos. Es una tranquilidad interior que persiste a pesar de las tormentas externas. No es algo que podamos producir por nuestros propios esfuerzos.
Es un don divino que recibimos cuando aprendemos a confiar en Cristo en todas las circunstancias. Esta paz sobrepasa todo entendimiento, precisamente porque no tiene sentido lógico desde una perspectiva puramente humana. El mundo espera que estemos ansiosos cuando enfrentamos dificultades, que nos preocupemos cuando el futuro es incierto, que nos desanimemos cuando nuestros recursos son limitados. Pero a través de nuestra relación con Cristo, podemos experimentar una paz que desafía todas estas expectativas lógicas. La imagen que Pablo usa es poderosa. Esta paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra griega para guardar aquí es un término militar que se refiere a una guarnición de soldados protegiendo una ciudad. Pablo está diciendo que la paz de Dios actúa como una fuerza protectora, un escudo alrededor de nuestro interior emocional y mental, manteniéndonos seguros en Cristo incluso cuando las tormentas de la vida arrecian a nuestro alrededor. Aprendamos de Pablo, quien en medio de circunstancias que justificarían la preocupación, encontró el secreto de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este secreto no era un método o una técnica, sino una relación, una confianza inquebrantable en Cristo, quien promete fortalecernos en toda situación. Hemos llegado al final de este viaje transformador a través de la palabra de Dios, explorando cómo la fe en Cristo tiene el poder de vencer toda preocupación en nuestra vida. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta este punto. No es casualidad que hayas permanecido hasta el final. Hay una razón divina por la que has recibido este mensaje completo hoy. La mayoría de las personas en nuestra sociedad apresurada no tienen la paciencia o la disciplina para consumir contenido espiritual profundo hasta el final. Se distraen, saltan de un video a otro, buscando estimulación constante pero perdiendo las verdades más profundas que solo se revelan a quienes perseveran. Tú has demostrado ser diferente. Has elegido invertir este tiempo en alimentar tu espíritu, en fortalecer tu fe, y esa decisión ya está produciendo fruto en tu vida. Las enseñanzas que hemos explorado hoy no son simples teorías o conceptos abstractos. Son verdades vivas y poderosas que cuando las aplicamos con fe, tienen el potencial de transformar completamente nuestra experiencia diaria. Desde las aves del cielo que nos enseñan sobre la provisión divina, hasta la historia de David enfrentando a Goliat con fe inquebrantable, desde la paz que sobrepasa todo entendimiento que Pablo experimentó en una celda de prisión, hasta la lección de los lirios del campo que revelan el cuidado meticuloso de nuestro Padre Celestial. Cada una de estas enseñanzas nos recuerda una verdad fundamental. Preocuparse no cambia nada, pero creer lo cambia todo. Me gustaría pedirte que compartas en los comentarios por qué decidiste ver este video hasta el final. Tu testimonio puede ser precisamente la palabra de aliento que alguien más necesita escuchar. Quizás puedas comenzar tu comentario con la frase «Llegué hasta el final porque…» y luego compartir cómo este mensaje ha tocado tu corazón o qué verdad específica ha resonado más profundamente en tu espíritu. Al hacerlo, no solo me permitirás conocer quiénes son los elegidos que están recibiendo completamente este alimento espiritual, sino que también estarás edificando la fe de otros creyentes que lean tus palabras. Compartir este mensaje con otros no es simplemente una sugerencia opcional, es una responsabilidad sagrada. Piensa por un momento, ¿cuántas personas en tu círculo de influencia están atrapadas en el ciclo destructivo de la preocupación? ¿Cuántos de tus seres queridos están perdiendo el gozo de la vida porque están constantemente anticipando lo peor? ¿No merecen también ellos descubrir el poder liberador de la fe en Cristo? Cuando compartes este video, no estás simplemente difundiendo contenido. Estás extendiendo esperanza.
Estás ofreciendo a otros la oportunidad de descubrir el mismo poder transformador que tú has encontrado hoy. Es como si tuvieras en tus manos la cura para una enfermedad espiritual que afecta a millones, y tuvieras la oportunidad de distribuirla gratuitamente. ¿No sería egoísta guardarla solo para ti? Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Al suscribirte, no solo te aseguras de no perderte futuras revelaciones y enseñanzas que podrían ser cruciales para tu crecimiento espiritual, sino que también estás participando activamente en la expansión del reino de Dios. Cada suscripción ayuda a que estos mensajes lleguen a más personas que están desesperadas por escuchar una palabra de esperanza en medio de sus luchas diarias. La fe y la preocupación son como el aceite y el agua. No pueden coexistir en el mismo espacio. Cada vez que alimentas tu fe, estás desplazando la preocupación. Cada vez que meditas en la palabra de Dios, estás construyendo un escudo contra la ansiedad. Cada vez que recuerdas las promesas divinas, estás plantando semillas de paz que eventualmente producirán una cosecha abundante en tu vida. Hay un principio espiritual poderoso que opera en el reino de Dios. Lo que siembras, eso cosecharás. Cuando inviertes tiempo en contenido que fortalece tu fe, como este video, estás sembrando semillas de confianza y paz. Cuando compartes estas verdades con otros, estás multiplicando esa siembra, y Dios, que es fiel, se asegurará de que coseches los frutos de esa siembra en el momento adecuado. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras enfrentar cada desafío, cada incertidumbre, cada problema desde una postura de fe inquebrantable en lugar de preocupación paralizante. Imagina despertarte cada mañana con la certeza serena de que, sin importar lo que traiga el día, tu Padre Celestial ya ha ido delante de ti preparando el camino. Imagina poder descansar completamente en la noche sin que tu mente gire incesantemente alrededor de preocupaciones sobre el mañana. Este tipo de vida no es una fantasía inalcanzable. Es la herencia legítima de todo hijo de Dios que aprende a confiar plenamente en Él. Antes de concluir, quiero animarte a que te tomes unos minutos más después de que termine este video. No lo pauses ni saltes a otro contenido inmediatamente. En vez de eso, aprovecha estos momentos de silencio para hablar directamente con tu Padre Celestial. Agradécele por las verdades que has recibido hoy.